esperándolo, Hola, ansiosos. ¿cómo estás, mi querida Lourdes? ¿Qué tal? ¿Cómo Disculpa la está? molestia, es que estaba trabajando y llegué tarde ahorita, acabo de llegar. Ay, Discúlpame. mire, ve, qué bueno. Bueno, ¿Cómo pues está todo? entonces, Buenas Ale, noches, muy Buenas bien, noches, gracias. disculpen la tardanza, de verdad, No, discúlpenme. no, Aquí estoy tarde, pero no importa. pero ¿Sí? está acá, presente. acá estamos. Bueno, pues se les voy a Sí, presentar el doctor Marcelino Moreno. Es egresado ya. de la Universidad de UCLA, de Barquisimeto, Lara, Venezuela. Mención médico cirujano, especialización en salud pública y epidemiología en la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela. Especialización de gerontólogo clínico en la UJAP, Carabobo, Valencia, en Venezuela. Y especialización en gerontología social y geriátrica de la Universidad Mayor de San Marcos. Así es que le damos la bienvenida al doctor Marcelino Moreno, porque tiene a cargo de la tertulia de hoy. Cuéntenos, Muchas doctor. gracias. Ok, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el día de hoy, gracias a Lourdes. De verdad, prácticamente no doy conferencias, a mí me gusta más bien que me interrumpan, que hablemos, me gusta más así, pues. Ya, genial. Y el, Ya y vamos a interrumpir. el tema de hoy, ¿ves? El tema de hoy que El tema vamos de a hoy ver, es la vejez que quieres tener. Planéalo desde ahora, importancia y abordaje gerontológico. el tema de hoy es cómo debemos nosotros planear nuestra vejez, porque en realidad nadie nos dice a nosotros cómo ser papá, ni cómo llegar a viejo, ni nada de eso, ni cómo comportarnos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer, por supuesto. Nada está escrito, pero sí vamos a hacer como especie de una conversación de cómo podría ser, cómo podríamos ordenarnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el siglo XXI prácticamente manejamos las redes, pues. Las redes es lo que constituye la mayor, vamos a decir, centro de información. Entonces, Marcelino, ¿qué le sugerimos nosotros a esta nueva generación, que estamos hablando de los jóvenes? ¿Cómo quisiera que fuera la vejez y el envejecimiento? Esa es mi pregunta, que me imagino que a ustedes se la han preguntado, como a mí en mis consultas también me la han preguntado, ¿no? La discapacidad También me la preguntan en la calle y me la preguntan algunos compañeros. El problemas cognitivos no tenía, a veces los PC esta pregunta, por ejemplo, es importante porque nos obliga a nosotros los gerontólogos a ordenar algunas ideas de cómo podíamos nosotros planear nuestro envejecimiento. No nuestra vejez, porque la vejez es una etapa, nuestra etapa de envejecimiento, ¿no? Cuando somos jóvenes, casi nunca nosotros pensamos, casi nunca nos imaginamos que en algún día seremos viejos. Yo me recuerdo que cuando yo tenía, por ejemplo, vamos a decir 18 años, yo veía una persona que me decía que tenía 30 y yo decía, wow, es demasiado viejo, pues, muy viejo. Y si me decía 40, casi que yo decía que era un anciano, pues, por decir una cuestión. Entonces, cuando yo tenía 30 años, el que veía de 50 lo veía muy viejo. Y cuando llegué a los 40, que tengo ahorita, cuando llegué a los 40, lo que veo 60, lo veo como quizás muy mayor, pero en realidad no te vas dando cuenta en el tiempo de que tú también estás envejeciendo, ¿sí? Estás envejeciendo y necesitas por lo menos, muchas personas me preguntan cuál es la fórmula para poder llegar a una vejez activa y saludable. Cuando somos, la verdad, cuando somos jóvenes, nos ocupan otras cosas, pues, nos ocupan de verdad otras cosas que en realidad tenemos que planificar y tenemos que comunicar a las personas cómo deberían ser. La primera cosa básica que vamos a estudiar hoy, que para poder nosotros planificar nuestro envejecimiento, la primera cosa básica es aceptarnos como somos, ¿sí? Aceptarnos como somos. Aceptarnos como somos
porque en realidad muchas personas no están todavía adaptadas a los cambios. Por ejemplo, los jovencitos que le cambia la voz, a las chicas que les cambia la menstruación, a otros que van cambiando poco a poco su fisionomía y no se aceptan, sobre todo cuando pasan los 40 años, ¿sí? Pero eso va empezando desde joven, pues. No es que empieza desde personas mayores, pues. Nosotros, estos cambios, estos planes, no podemos nosotros esperar llegar a una edad como 65 años que ya nos consideramos o consideran por allí que son personas mayores. No, señor, no podemos llegar a esa edad y programarnos o plantearnos. La idea de hoy es que tenemos que empezar desde temprano, ¿sí? Mira, debería ser en la escuela, debería ser en las primarias, que nos den los primeros indicios de autoestima. Por ejemplo, la autoestima es importante a esa edad, pues, para que nosotros lleguemos y nos den lecciones de autoestima para poder llegar a una vejez y nos expliquen cómo sería esa etapa. No, a nosotros no nos explican. Y cuando ya lleguemos a, por ejemplo, la etapa de secundaria, allí ya se confirman algunas cosas, pues. Y allí ya nosotros nos convertiremos en quizás pensadores y ya estamos reafirmando algunas cosas que nos dieron nuestros padres. Y cuando estemos en la universidad y ya estemos o solteros o casados, tomamos nuevas actitudes para poder nosotros planear nuestro envejecimiento. Entonces, es importante, la primera norma básica que yo diría que es aceptar tu cuerpo, aceptar los cambios que nosotros deberíamos tener. Puede llegar y allí nosotros podemos llegar a buenas condiciones de envejecimiento. Es bueno aprender a decir que no. Estamos acostumbrados a aceptar todo lo que nos digan. Tenemos que nosotros ya decir no a algunas cosas porque estamos acostumbrados a prácticamente complacer a los demás, para poder nosotros reforzar la salud. Pues la salud emocional es importante. La mayoría de nosotros entramos en estrés, en crisis, ansiedad, que hemos hablado en otras oportunidades, y eso también tenemos que saber manejarlo a través de actividades físicas que hemos hablado, a través de una buena alimentación, a través de las caminatas, y toda esa serie de cosas tenemos que hacerlo para poder nosotros tener una parte emocional y sobre todo en armonía. Procesos que padecemos nosotros en la vejez, esos procesos nos dan a nosotros un buen humor, pues, en la parte emocional, si estamos bien, pues. Y además de eso, el buen humor nos da esperanza. Esperanza es una palabra muy importante. A veces nosotros perdemos las esperanzas. Las esperanzas, en realidad, así nosotros no veamos el final, tenemos que seguir considerando la esperanza de que nosotros vamos a llegar a una edad, vamos a decir, activa, saludable, exitosa, porque muchas personas ya a los 40 años se ven y se dicen, ya estoy menopáusica, estoy vieja. A otro le duelen las rodillas, ya estoy broma. Otro está en disfunción eréctil, ya estoy viejo. Y ya la otra, ya estoy el líbido bajo, estoy viejo. Esas partes tenemos que quitárnoslas porque no se aceptan, porque para los planes que queremos nosotros hacerlo justamente son para saber lo que no debemos tomar en cuenta y lo que sí debemos tomar en cuenta en otras ocasiones. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Muchas actividades, tanto deportivas, los líquidos, tomar mucha hidratación, se los he dicho en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, llevo como 3 días que no tomo agua y no me he dado cuenta, pero a ustedes a lo mejor les pasa lo mismo. Y sobre todo las actividades físicas, importante, una buena alimentación. Cuando hablo buena alimentación, es que tenga todos vitamínicos y todo. Dígame. Dígame. ¿Alguna pregunta?
¿Aló? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuando. ¿Qué me dice? Inclusive aló. la otra vez tenía hasta las 8:10. ¿Se podrá Aló. pagar a Maribel, por favor? Sería bueno que alguien, para continuar, sería bueno que alguien nos dijera a nosotros que no pierda su tiempo durante nosotros en la juventud, en quién nos hará feliz. Siempre esperamos como una mano, siempre esperamos como algo, que alguien que nos ayude, una persona específicamente, y resulta que esa persona es uno mismo. Y si tú tienes que hacer algo para tu vida, en el trayecto de la planeación para tu vejez, es contar contigo mismo, no contar con otras personas. Entonces allí hay un error que nosotros hemos tenido toda la vida. Entonces ya es bueno que le digan, quien te hará feliz es tú mismo. Lo que no se consigue afuera, lo tienes adentro. Ese es el mayor secreto que les puedo decir hoy. El secreto de ser feliz y que llegar a un envejecimiento, si se puede decir exitoso, es lo que tenemos adentro. No se consigue afuera. En ese caso, porque la felicidad es una responsabilidad personal, y que está dentro de uno. ¿Alguna otra pregunta? Por eso hay muchas personas que nosotros vemos, sean adultas o sean jóvenes, felices, pues, con unas buenas sonrisas, porque encontraron la felicidad, pues, encontraron el secreto. El secreto es justamente una palabra muy importante que la voy a buscar aquí. El secreto es no mantener el rencor ni el resentimiento. Personas que tienen por el corazón rencor y resentimiento, esa persona prácticamente está envenenada. Eso es planear, no tener rencor, no tener resentimiento por nadie. Pedir perdón, si es posible, a esas personas. Porque nosotros así nos enfermamos a la sangre y la sangre nos ocasiona una enfermedad. Es por eso que llegamos a una edad enfermos. Pero si nosotros sabemos eso y que el doctor Marcelino nos dijo a nosotros que sin rencor y sin resentimiento, sin nada de eso, que es uno de los secretos que se lo podemos dar hoy, mire, van a vivir felizmente. Es importante que sepamos eso. A estas nuevas generaciones van a tener muchos problemas, porque estas nuevas generaciones es como una transición de lo que viene bueno, ¿verdad? De las personas pensantes, que estamos pensando positivamente cómo vamos a hacer las cosas bien ahora en adelante, y las otras que tienen rencor, tienen muchos problemas, y que ya tienen 65 años en adelante, 80, quizás sus abuelos, y van a tener una lucha de cómo comunicarse con ellos. Es una lucha que vamos a tener y bueno, tenemos que pasar por eso. Otra sugerencia que tengo, que viene siendo importante, es que nosotros tenemos que escoger un modelo de cómo vamos a hacer como en nuestro envejecimiento. Hay personas que vemos en la televisión, vemos en revistas, vemos en los teléfonos, en las redes. ¿Cómo podemos ser que tienen 80, 100 años y están en muy buenas condiciones mentales, quizás con deterioro degenerativo alguno, porque nosotros sufrimos algún deterioro físico, pero siempre y cuando estamos en buena actitud y buena salud? Pero en eso tenemos que nosotros aprender que las cosas positivas las tenemos que imitar y las negativas las tenemos que evitar. ¿Sí? Por supuesto que lo más importante en esta tercera fase, que yo agarré 3 cositas, es hablar del ahorro. Mira, la mayoría de nosotros, de nuestros padres o nosotros mismos, no ahorramos para la vejez, ni sabemos cuándo comenzar, y nunca es tarde para comenzar. Decimos ahorrar ¿para qué? ¿Para comprar la urna o para comprar qué? No, ahorrar para algunas enfermedades que podemos tener, que ya nosotros
prácticamente hay muchas personas que ya tienen enfermedad crónica, tienen enfermedades discapacitantes y no piensan en algo, ¿verdad? Para poder ellos tener un basamento, vamos a decir, escrito o un ahorro para poder, vamos a decir, sostenerse. Una persona necesita un cuidador o va a necesitar los medicamentos que son muy costosos, ¿sí? Entonces, ahí viene el problema. Ahí, y eso no se habla mucho. Hay personas que tienen 2 apartamentos, tienen una chacra, tienen 2 fundos y prácticamente viven en un cuartico. Los hijos le dejan la responsabilidad a los hijos. Óigase bien, la responsabilidad es del padre cuando tiene que asumirla y es en posición de hoy justamente es para que planifiquemos antes que nos enfermemos. Diría yo, a los 30 años, a los 40, tenemos que planificarnos, ¿sí? Saber planificarnos y no llegar a los 65 cuando ya estamos discapacitados a ver cómo ahorramos. En ese caso se encargan los hijos. Y los hijos no tienen ni idea de qué enfermedad tiene el papá, no saben dónde están la historia médica, no saben los resultados del laboratorio, no saben la historia ni siquiera de sus bienes, dónde están, y cuando ya están enfermos o ya cuando están discapacitados o algunas que no pueden hacer ningún movimiento, es que los hijos lo hacen sin ninguna, vamos a decir, sin ningún motivo del saber, pues. Lo hacen porque tienen que hacerlo y a veces no lo hacen muy bien. Entonces nosotros mismos tenemos que planificar nuestro envejecimiento. Estamos a tiempo, muy a tiempo, planificar los gustos, sobre todo los ahorros, la parte jurídica. Es importante también saber sobre, hay una parte muy buena que es la parte de que maltrato, sobre el maltrato, tenemos que orientar a los gerontólogos, aquí en este caso, sobre el maltrato, sobre los hijos que no existen, y allí tenemos que nosotros prácticamente estar pendientes. La vida pasa muy pronto, de verdad pasa volando, ¿sí? Entonces nosotros, mientras más temprano que tarde, podemos que nosotros hacer estos ejercicios de planificación. Son puras sugerencias, ¿no?, que estamos haciendo. Ajá. ¿Alguna pregunta? Bueno, estoy seguro que una de las personas que están oyendo se puede decir, esta charla o esta tertulia, estoy seguro que gran parte o pequeña parte le va a quedar de lo que he hablado o lo que hemos conversado acá y puede preguntar a otros más qué puede hacer. Yo estoy dando algunos prácticamente una sugerencia de algunas cosas que podemos hacer. Y estoy seguro que algunos de aquí van a salir con una intriga sobre las cosas o los fundamentos que tenemos que hacer para nuestra vejez o nuestro envejecimiento. Una consulta, buenas noches. Dígame, buenas noches. Soy Mónica Fonseca. Una consulta. Esta charla ha sido para el cuidado del adulto mayor. He estado escuchando básicamente unos tips, no solamente de salud, ¿no?, sino también económicos, por decir. Sí, económico. Ok, entonces una pregunta. ¿Usted qué recomienda sobre, por ejemplo, los adultos mayores que tienen propiedades, ¿no? Y hay adultos mayores, por decir, que tienen el inconveniente que ellos quieren dejar las propiedades para sus hijos, ¿no?, de buena fe, por decir, y luego los hijos no los atienden como debe ser y tampoco le dan las medicinas o lo que corresponde, ¿no?, para su buena atención de salud. Entonces, ¿no sería mejor que ellos vendan su propiedad antes de que se pongan mal o se enfermen? Mira, justamente esa es la planeación que es importante, que es la parte jurídica, es la parte legal. En otros países como Europa, no en Latinoamérica, se preparan con mucho tiempo, ahorran, tienen como decir, hacen un testamento, ya en vivo, 30 años lo hacen, y los pueden cambiar a medida que va a llegar a 40 años o 50 años, lo pueden cambiar a su manera, pero ya lo hacen, porque uno sale de su casa un día y no sabe cuándo llega.
o llega a su casa con muchos bienes y los hijos están esperando es que prácticamente fallezca para abordarlo. Eso sí, eso pasa normal. ¿Qué hacen? Mira, hoy en día tú puedes hacer un documento, que ese documento diga prácticamente lo que en vida tú quieres hacer en tu parte de salud. No quizás en los bienes. En los bienes es otra cosa. Estoy hablando de salud. Puedes tú dejar a nombre de alguien que se encargue como especie de un seguro, que esa persona se va a encargar de ti cuando estás discapacitada o en una posición de que tú sabes que tiene una enfermedad crónica de cáncer o alguien, y los hijos por lo general o no lo hacen, algunos ni siquiera lo intentan hacer porque no saben ni qué enfermedad tienen ni saben cómo abordarla, y en ese caso hay documentos legales. Cuando tengan bienes, los padres, las leyes acá en Perú, tienen un porcentaje los hijos legalmente, pero si hace un documento y hace notariado y hace una tipo herencia, lo puede hacer fácilmente en una edad temprana. No tiene que ser de 65 años, como dice la gente, o cuando ya se murieron. Es un error que tiene la gente. Muchas personas tienen, yo personalmente, conocí a un señor que tenía 5 grifos. 5 grifos es bastante. Y mira, se estaba muriendo o se falleció en las peores condiciones que puede haber, porque los hijos ninguno estaban ocupados de los grifos y no podían ocuparse de pago. Y fácilmente podían vender, por decir un grifo, que él lo podía hacer. Él después me dijo, yo quería hacerlo, porque ya me aconsejaron de vender un grifo, por decir, y esa plata de ese grifo, por invertirla en la salud de él con una enfermera o con los medicamentos que son bastante costosos, sin necesidad de ocupar a los hijos. Eso se puede hacer, pero eso algunos países europeos son los que lo llevan la batuta. En realidad los latinoamericanos esperamos casi que se muera el paciente para poder llegar a eso. Bueno, en realidad eso es lo que se llama la voluntad anticipada, ¿no? Este es un documento que se puede hacer vía notarial, en la cual el adulto mayor manifiesta sus voluntades de acuerdo a sus propiedades. O sea, él hace una designación, porque sabemos que legalmente hay una herencia, pero ojo, el tema de la herencia tampoco no hay obligación de dejarle a los hijos o herederos forzosos. Si tú haces una declaración, hay obligación. Claro, no hay obligación. O sea, la herencia, perfecto, es un derecho, pero ¿no? Tú puedes prescindir de ese derecho, porque si tú ves ahorita, estás enfermo y ninguno de tus hijos ocupa de ti, entonces tú decides qué hacer con lo que es tuyo, porque es lo que tú trabajaste, lo que tú cultivaste. Entonces, de acuerdo a ley, tú también puedes desheredar a tus hijos y sin decirle nada a nadie, pero hay una documentación que se llama voluntad anticipada. Entonces, eso más la herencia o no herencia que le dejes a tus hijos, eso tiene validez. Les guste o no les guste a los hijos. Se llama documento anticipado, aquí lo estoy buscando. Documento anticipado se llama. Voluntad anticipada, sí, exacto. Voluntad anticipada. Estimada, una consulta, lo que yo tengo entendido, y sí, a mí me preocupa bastante, ¿no? A veces cuando hay esos familiares que están al acecho, están esperando que se muera el viejo, dice, para quitarle todas sus cosas, y eso a mí me da pánico, ¿no? Entonces, una pregunta es lo que pasa siempre, para preparar a los adultos mayores, por ejemplo, eso que dice voluntad anticipada, pero veo tantos casos en la televisión que, por ejemplo, así la persona haya dado su voluntad, después le están haciendo problema a la enfermera o a alguien que le deja el dinero. Entonces, no sé si creo que los hijos son herederos forzosos, me parece, y hay una partecita nada más que uno puede dar de libre disponibilidad. Entonces, ahí creo que sería mejor, no sé si una voluntad de vender las cosas para cualquier tema que le aqueje. Mira, ¿podría ser? Bueno, en la práctica puede ser. La idea de hoy es que cambiemos un poco el chip y no esperemos tan tarde estar enfermos. Si tú tienes bienes, 2 casas, 3 casas, tú puedes en vida, joven, venderla. Claro. Y comprarte un seguro de salud. ¿Verdad? Y guardarla para exactamente notariadamente que ese para tu etapa. Si tú tienes, por ejemplo, ya sabes que tienes una enfermedad crónica o discapacitante, deberíamos hacerlo obligatoriamente porque esa persona permanentemente va a necesitar dinero, pero no lo hace. No lo hace. Ahora, si tú no tienes ninguna enfermedad discapacitante ni nada, pero tú puedes hacer
aquí en Perú hay un porcentaje que sí se tienen que tener, pues creo que un porcentaje, un 30% creo, no me acuerdo. Pero de todas maneras tú puedes disponer del 70% de vender tus cosas en vida. Y tú misma y vivirlo, la disfrutarlo situación. en vida, hasta que se agote o te vayas, y lo que queda ya que se lo repartan, pero el hecho es que tú trabajas y tú lo disfrutas en vida, ¿no? De la mejor manera. Yo sí conocí a una señora que tenía así 2, 3 propiedades. Perfecto, vendió 2, se quedó en una en la que vivía, ¿no? Dijo, si van a tener algo de mí, será en la que estoy cuando ya no esté. Pero las otras 2 propiedades que las compró durante el matrimonio, ella dispuso, porque ella era la dueña. Y se puso a viajar por el mundo. Tomó cruceros de cruceros, se paseó, conoció, vivió, disfrutó, feliz. Viajó 3 años por todo el mundo con una amiga. Y no feliz. Tengan... y al final los hijos solamente repartieron lo que quedó de la casa que ella dejó, que era la más pequeña. Pero feliz. O sea, ella disfrutó su trabajo y su esfuerzo y lo disfrutó. Claro. Genial. Una vez le pregunté a una señora que tenía mucho dinero, yo la veía, y la tenía en condiciones de verdad no favorables para el dinero que tenía. Y la señora me dijo, no, pero es que yo trabajé para ellos, para mis hijos, para que estén bien mis nietos. Y la señora estaba deteriorada y una cama que no servía para nada. Y los hijos se cogieron la caja principal, se agarraron el edificio, lo alquilaron y esperando que la señora se muera. ¿Qué le parece? Y la señora muy feliz porque se iba a morir, porque le iba a dejar una gran herencia a los hijos. Digo, qué riñón. De verdad, no puede ser así. Tenemos que nosotros regularidad, asegurar nuestro futuro de salud, en la salud sobre todo. La parte material, bueno, es la parte material, pero se puede vender, se puede negociar. Las personas que tienen propiedades o tienen cualquier tipo de que puedan utilizarla. Sí, señor. Eso es importante saberlo, que muy poco se habla de ese tema, pero muy poco la gente acepta, porque siempre los hijos, ya cuando tú estás, por ejemplo, tienes 40, 45 años, ya se quieren apoderar de lo tuyo, ya quieren vivir si tienes 3 apartamentos, ya te lo quieren quitar, y ya dicen que son de ellos, ya en vida, imagínate. En vida. ¿Ah? No puede ser. Bueno, acepto preguntas. Sí, la parte legal vamos a tratarlo en otra tertulia, exclusivamente la parte legal y cómo es que podemos abordar y tocar estos temas que parecen un poco espinosos, porque los padres siempre ven lo mejor para los hijos, pero yo creo que tenemos que también un poco cambiar ese chip en el adulto mayor, que primero soy yo, ¿no? En ese sentido, ya criaron a sus hijos, le dieron profesión, perfecto. Ahora lo que cada uno con eso que ya se les dio, que nadie se los va a quitar, ya depende de cada uno. Entonces, dejen de estar viendo como avecitas de rapiña, ¿no? Quitarle a los padres lo que es de ellos. Entonces, un poco ir reeducando también esa mentalidad de los padres para que los hijos aprendan a respetar eso, ¿no? Los padres le dan lo que pueden y quieren darle, pero sin la obligación de que yo quiero la casa donde tú estás. O sea, no, o sea, por favor. Entonces, eso lo vamos a tocar con los expertos en el tema legal, ¿ok? A ver, sigamos, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? Roxy, Maritza, Fanny. Maestro Pedro, ¿alguna pregunta? Pueden preguntar fácilmente qué estrategia o qué planes o cuál una sugerencia de llegar, vamos a decir, exitosamente a los 80, 90 años tranquilamente. ¿Qué hay que hacer? Pues, y ya hablamos de muchas cosas que nos dan bienestar, sobre todo la parte, como le dije, el rencor y esa parte del odio. Eso es importante, mire, el estrés, es importante la alimentación, es importante el estado físico, es importante muchas cosas, sobre todo la socialización. Allí están inmiscuidas tantas cosas que nosotros no lo planeamos desde jóvenes, porque pensamos que nunca vamos a llegar a una edad de edad avanzada o en una edad que va deteriorándose poco a poco el organismo y no lo pensamos ya cuando está cuando ya se está oscureciendo.
Pero ahorita estamos en este tema de hoy, es que tenemos que comenzar y yo propongo, porque eso es una propuesta que debería comenzarse en la escuela, para que le den, por ejemplo, motivación, se dé todo ese tipo de cosas desde la escuela temprano, después bachillerato, después la secundaria y después la universidad. Todo eso tiene que darse para poder nosotros nos expliquen cómo podemos llegar a una vejez tranquila. Y estoy seguro de que eso va a funcionar. Pero hoy en día los intereses gubernamentales no tienen esa opción. Nada, prefieren que fácilmente crear hospitales y operar a la gente y que le dé diabetes, una cosa así. Edicita, ¿tenías algo que decirnos? Dinos. No, justo quería opinar sobre lo que el doctor Marcelino decía, de que no hay enseñanza, lamentablemente, aquí en el Perú, porque no conozco. En Suiza sí, desde temprana edad se va educando al joven cómo poder llegar con sus derechos. Acá realmente no tenemos derechos, lamentablemente. Tantas cosas injustas que pasan, aunque digas, bueno, me quedé sola, se murió mi esposo, tengo una casa grande, pero tengo uno de los hijos que me quiere quitar la casa. Entonces empiezo a hacer juicios y más juicios, y mientras los juicios pasan y van, tengo que estar gastando en abogados para compensar que no son verdad los juicios. Me saca la plata, fastidia, y así la persona con pena, y de ahí viene el estrés. No puede gozar su vejez por el estrés constante que tienen los hijos, que dame la casa, que dame esto, que tú le diste a ella más que a mí, ¿no? Entonces, esas enseñanzas no hay acá. Eso viene más bien de cuna, de los padres mismos, porque no hay justicia pues acá. Y es bien penoso, ¿no? Como decía Mónica, como preguntaba, ¿qué hago en ese caso? En el caso de mi padre, se murió mi madre hace muchos años y mi padre quedó solo. Entonces él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a quedarme en esta casa grande, vendió la casa y se quedó con 50 más 1. ¿No? Repartió los otros 50 los 40 a los hijos y vivió con el 50 más 1, puso la plata al banco, se fue a un departamento y vivió hasta los 94 años. Feliz y contento, para que todo esté tranquilo. Pero no fue acá, eso fue en España. O sea, quería decir, ¿no? Que tiene razón, tiene que empezar meterles a la cabeza, pues, ¿no? Me respeto. Gracias. Tampoco podemos nosotros cometer el error de dar la herencia en vida, ¿sí? La herencia en vida se puede dar, pero post-mortem. Se da la herencia, se escribe, pero cuando yo me muera, algo así. No en vida, porque he visto casos que de mis pacientes que se lo dan en una casa, le dan otra y sacan a la mamá de la casa y todo, la dejan afuera. Terrible. Increíble, pero pasa. La gente es increíble, ¿no? Increíble. ¿Ah? O sea, cuando hay propiedades o dinero de por medio, la gente la desconoces. Sí. Cada barbaridad. Horrible, horrible, especialmente acá. Sí. Y a veces la justicia es injusta. Justa, injusta. Sí. Exacto. Lamentablemente. Injusta, pero mi opinión personal es que debemos tener fuerza. Si eso lo logro, como dice Lourdes, fuimos nosotros que hicimos nuestros logros, nuestros esfuerzos para una casa, para un negocio, para una chacra o un fondo. Eso debe de decidir la persona cuando se enfermó, como en otros países, fácilmente lo venden y dicen, esta plata que voy a guardar es cuando yo, como tengo una enfermedad aquí, para mis medicamentos y mis cosas. Y los hijos no tienen derecho a nada.
en ese caso. Lamentablemente no siempre es así. No, pues ¿sabes por qué? Mira, es la cultura también aquí en Perú. La cultura en Perú aquí es que prácticamente tú tienes una casa y los hijos prácticamente construyen en el patio de tu casa, te agarran dos aires, aire arriba, aire en el otro más, cuando te construyen 4 pisos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes venderla porque ya prácticamente todos están ubicados allí. Pues. Ya se ubicaron. Y a ti te meten en un huequito atrás y dicen, estás bien, estás con nosotros, ¿no? Pero ya se apoderaron de todo y construyeron un segundo y un tercer piso. ¿Ah? Y resulta que tú cuando estás enferma te mandan para el último cuarto donde están los cheques. Exacto, en el hueco. En el hueco. Ahí te ponen. Te lo digo yo. Porque he visto pacientes a domicilio y están allí. Increíble, exacto. ¿No? Sí. ¿Cómo, increíble. Sí. Hay que diseñar la casa para nosotros. Hay que comprarse una casa plana. Hay que... algo que se me olvidó, por cierto, ahorita, es que nosotros, para poder vivir más, tiene que ser en el campo. Se ha demostrado estadísticamente que el campo y no la ciudad directa, la gente envejece más rápido en la ciudad directa que en el mismo campo. O en una ciudad pequeña pueden hacerlo también. El envejecimiento se enlentece. Y quiere decir que si tú estás en un pueblo, donde hay árboles, donde hay el aire puro, tú envejeces muy lentamente y prácticamente te fortalece tu vitalidad. Si tienes la posibilidad de irte a una casita del campo. No, mira, es que muchas personas ya se mudan desde las ciudades, por ejemplo Lima, y se vienen, por ejemplo, para Chiclayo, se vienen para esto, porque así debe ser. O sea, porque va a mejorar tu calidad de vida. No puedes vivir en una ciudad tan cambiante. Sí, pero una señora sola que perdió a su esposo no se va a ir sola a cualquier lado. No, hay casos, claro, hay casos de casos. Claro. Pero mayormente pasa eso porque los maridos, bueno, lamentablemente los hombres fallecen antes, ¿no? Generalmente. No todos los casos, pero generalmente. No todos los casos. No todos los casos. Así que no te ilusiones mucho, cuidadito. No, eso, pero basado en estadísticas. Bueno, Lourdes, ha sido un placer. Cualquier cosa me dices que hablemos de otro tema. Los míos prácticamente es conversación. Me gusta conversar, tertulia, como dices tú. Y gracias por esta oportunidad. Y espero que haya servido de algo. Por supuesto que uno puede profundizar más, se tarda mucho más y es mejor el lenguaje técnico que utilizamos ante otro lenguaje que de verdad a muchas personas no le llega. Yo prefiero hablar de esta forma, llega mucho más y cuando estoy en vivo, peor, me hablo más todavía y me involucro más porque la gente pregunta más y después me recuerdo más y ahí empezamos a mucho hablar. ¿Sí? Ok, a ver, ¿alguna pregunta más para el doctor? Que estamos acá en vivo y en directo. A ver, ¿alguien más quisiera hacer alguna consulta? A ver. ¿Nadie más? Buenas noches. Sí, Roxana, dinos. Más de todo, fuera de pregunta, es una opinión. Sí. Bueno, sí. He escuchado diferentes opiniones y en mi caso particular pienso que a veces no todos los hijos son iguales, porque hay hijos que tienen y no les dan a los padres. Y hay hijos de los que no tienen y sin embargo rebuscan para poder solventar los gastos de los padres, a pesar que a muchos no les dejan. Y sin embargo los que tienen quieren más y de verdad que no, ni siquiera se preocupan por una simple pastilla para ellos. Sí, es que en esta Villa del Señor hay de todo. De todo. Sí, es muy cierto. Como dice Lourdes, ese es un tema aparte que hay que abordar con especialistas en la materia.
Sí, porque Muchas ahora gracias. la ley establece de que si los padres están en situación de abandono o precariedad, el hijo que tiene recursos, que demostradamente tiene recursos, tiene que darle una pensión de alimentos a los hijos, a los padres. Sí. ¿Mm? Así es. Claro, entonces, eso es de acuerdo a ley. El detalle es que no todos los padres lo saben tampoco. Entonces, eso es algo que está pendiente de la difusión, ¿no? Que los hijos que tengan recursos tienen la obligación, bueno, si ya no hay una obligación moral, por lo menos una obligación legal, dado el caso, si no tienen otra opción, la obligación legal de darle una manutención a los padres que estén en situación precaria o de abandono, ¿no? Y eso lo manda la ley. Y si ellos no cumplen la ley, de acuerdo al juez, caen en desacato, ¿no? Y ahí sí hay una pena privativa de libertad. Entonces, imagínense no llegar a eso, ¿no? Pero eso es una toma de conciencia, pues. Le suspenden su sueldo en su empresa, se lo mandan directamente a la esposa. Claro, se lo manda directamente en este caso a los padres, porque la demanda viene de la manutención de los padres. Los padres van a cobrar, o sea, se lo mandan a los padres. Claro, exacto. Se genera una cuenta en el Banco de la Nación y ahí pueden cobrar. Y depositan así, hay muchas situaciones que bueno, se espera no llegar a eso, porque es lo último, ¿no? Imagínate. Pero pasa. O sea, lastimosamente estamos en una sociedad que ese tipo de situaciones a veces increíbles, inverosímiles, pasa. Y pasa más frecuentemente de lo que podemos imaginar, lamentablemente, ¿no? Dicen que uno conoce a los hermanos es cuando los padres fallecen. Sí, exacto. Muy Parece cierto. mentira, pero sí. Muy cierto. Así es. Así de fácil, ¿no? Así fácil. Parece una broma, pero es una verdad muy triste, una realidad muy cruda, ¿no? O sea, realmente vas a conocer a tus hermanos cuando los papás no estén, porque a veces los hermanos como que se paran o manejan situaciones mientras esté la mamá o el papá. Una vez que ya no está ninguno de los dos, sacan la careta y ellos mismos son, ¿no? Y te enjuician, te tratan mal, y si estás en la única casa que se quieren repartir, te sacan de la casa. Ay, no, mejor ni mencionar. Exacto. Mejor ni mencionar. Sí. Y muchas veces hasta impugnan testamento. Ah, sí, claro. Y hay abogados que se prestan a eso, ¿no? Porque abogados hay de todo también. Exacto. Más pagas. Sí. Hay que tener cuidado con esto porque hay abogados que de verdad se prestan, no es mentira. Sí. Totalmente inescrupulosos que se prestan a barbaridad y media, ¿no? Parece mentira. Así es. Así es. Pero yo quería darles una recomendación que una vez escuché en un seminario que hablaba acerca del tema de si tú quieres saber un poco qué vejez vas a tener, entonces si ya estás entre los 30 y 40 años, lo primero que tienes que hacer es un poco mirar hacia atrás y ver en el lado de tanto de padre como de madre qué enfermedades hay por líneas de familia. Pongamos en la familia Méndez, por ejemplo, que yo soy pues Juana Méndez Olórtegui, ya, la familia Méndez hay una frecuente presencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y en los Olórtegui, ¿no? Hay presencia, por ejemplo, de enfermedades de demencia, por ejemplo. Entonces, uno cuando está joven tiene que mirar, ¿no? Parar, detenerse un momentito y ver cuáles son, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque hay unos antecedentes genéticos que me guste o no me guste, yo los tengo. Entonces, eso está, como dice, latente en mí. Entonces, si yo voy avanzando en edad, ¿no? Y más o menos ya sé los antecedentes familiares, genéticos que tengo, entonces, en base a esa información es que tengo que empezar a cuidarme. Tengo que hacer mucho mayor reserva cognitiva. ¿Por qué? Porque en la familia de mi mamá hay antecedentes, ¿no? De demencia, de pérdida cognitiva muy temprana. Y en el otro lado hay problemas de corazón. Entonces tengo que cuidar mi peso, cuidar mi presión, ¿no? Cuidar lo que como, actividad física frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 de mis primos, ¿no? 3 de mis tíos de parte de mi papá se murieron de infartos fulminantes antes de llegar a los 50 años. Y yo ya estoy en los 40. Ojo, entonces tengo que aprender a cuidarme, ¿no? Si es posible antes, para justamente evitar esos cuadros, ¿no? De partidas abruptas e inesperadas. ¿Por qué? Porque hay un antecedente familiar. Entonces, Lourdes, yo pensé que tenías 35, 32. ¡Ay, qué lindo! Entonces, me refiero a que como ejemplo es así. Entonces, tenemos que mirar, ¿no? Son antecedentes familiares, porque es la carga genética que nos toca. O sea, nos guste o no nos guste, está ahí latente. Entonces, si ya sabemos qué tipo de enfermedades tuvieron nuestras familias directas,
Entonces tenemos que desde jóvenes aprender a cuidarnos, hacer lo que se llama un autocuidado, para justamente hacer, bueno, esas enfermedades quizás lleguen a nosotros por uno de los dos lados, tarde o temprano, pero hagamos que sea pues lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando. Entonces, esa es una forma de prevenir, ¿no? Y si tenemos hijos más jóvenes, desde más jóvenes, tenerles en cuenta, decirles, mira, ¿sabes qué? Tu tío abuelo murió de tal cosa. ¿Por qué? Porque fue así. Y antes de llegar a los, qué sé yo, antes de los 50 años, se fue porque justamente tenía problemas cardíacos que nunca se cuidó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que lo debemos tener como tips para transmitir a la familia. Yo sé que a veces a los chicos, uno, como decía el doctor, nunca pensó, pues a los 18 nunca pensó tener 40 y era muy mayor, pero ahora ya tiene 40 y ahora tiene que pensar en cómo será a los 60. Igual yo, igual todo, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en ese caminito que nadie se libra. Así de sencillo. Es importante lo que dices tú, lo que acabas de decir, de verdad. El ahorro es importante, el ahorro, no ahorramos para la salud, no invertimos para la salud. En realidad, si nosotros tenemos una persona que ya sabemos que es discapacitante, ya sabemos que va a estar en cama, sabemos que tiene una enfermedad crónica, ¿por qué nosotros no hacemos desde temprana edad, hacemos una especie de un financiamiento? Bueno, de verdad es muy importante el tema. Me gustaría que Lourdes profundicemos, me gustaría eso de la parte legal de los abusos de los adultos mayores y la parte legal de que no existe, de cómo se defiende las personas mayores, pues ante los hijos y ante legalmente todos los despojos y todas esas cosas. Muy importante. Sí, entonces vamos a programar una tertulia justamente para todo lo que sean los aspectos legales, ¿no? A favor del adulto mayor, ¿no? Para conocer, para saber defendernos y también, lastimosamente, defender a nuestros padres, que se puede decir lastimosamente de nuestros propios hermanos. A veces se llega a esos términos, pero bueno, son situaciones muy duras, pero son situaciones reales, ¿no? Como yo digo, en esta villa del Señor cualquier cosa puede pasar, ¿ok? Sí. ¿Listo? Entonces queda para una próxima tertulia el tema legal en defensa de los adultos mayores. Bueno, Okay, Lourdes, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Saludos a todos y bendiciones, pues. ¿Sí? Muchas gracias. Los esperamos en la próxima tertulia. A ver, vamos a poner la próxima tertulia de la próxima semana, que es el día lunes 13. Vamos a estar con nuestra maestra de psicogerontología, la maestra Morimay de México, ¿no? Morimay Suárez de México. Ella nos va a acompañar en la siguiente tertulia del día lunes 13, igual a las 7 de la noche. Entonces, los esperamos para la próxima tertulia. ¿Está lista? Lordesita, voy a hacer una foto, ¿sí? Ahí estamos. Ya no puedo. Ya no podemos. A ver, a ver. Ya. Ahí está ¿Puedes la maestra. ponerlo todos juntos? A ver, sácalo un ratito, por favor. Ya, ahí estamos. A ver, ahí por favor, pónganse en a la ver, cámara quien un quiere ratito. salir, que dé su mejor cara. Por favor, un ratito para la foto de recuerdo. Ay, Moniquita, qué gusto verte, amiga. Ay, salgan todas. ¿Cómo están? A ver, un ratito todas en la cámara. Roxanita, qué gusto. María Elena, Ay, muy qué bien. lindo, gracias. A ver, un ratito pónganse en la cámara, por favor. Maritza, Leonor. Ay, felicidad, te quiero ver en la cámara, felicidad. Decidé también, por favor. A ver, un Invitada. ratito. Ok, listo. Ya, Ay, está felicidad, Leonor. Listo, a ver, sonrían. 1, 2, 3. Un poquito más cerca, Lourdesita. Está muy oscuro tu parte. Ay, voy. ¿Ahí? ¿Qué pasa? No sé cómo está la luz. ¿Ahí? A ese lado, sí, un poco más ahí a lo claro. Ya está, a ver, sonrían, chis. Bueno, muchísimas gracias. Ok, después me lo mandas. ¿Listo? A ver, Gracias. Javi, Gracias. por favor, la tertulia de la próxima semana. Ya, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Espero les haya servido. Chao. Y seguimos Nos con vemos. nuevos aprendizajes. Hasta luego, pues. Hasta luego, Bendiciones. doctor. Muchísimas gracias. Nos Hasta la vemos. próxima. Gracias a ustedes. Ok. Gracias. Calma. Lindos. A ver, Gracias. la foto de la tertulia. Ahí va. Ahí está Mario Mondragón. Hola, llamando. Hola.
Ahí está. Psicogerontología, importancia y abordaje en la utilidad. En la actualidad. Ok, entonces tenemos a la doctora Moramay Sánchez Ventura la próxima semana, igual a las 7. Ella es docente de psicogerontología también en México, en la Universidad de Colima. Así que ella nos va a acompañar la próxima semana, igual a las 7 de la noche, vamos a tener una tertulia internacional con nuestros hermanos de México. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias a todos por su gentil asistencia y los esperamos la próxima semana. Gracias.